Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a la máquina de pensar. ¿Cómo están? Hace calor en la ciudad de Montevideo, yo supongo que también en otras ciudades y en otros lugares del Uruguay. Pero bueno, hay que seguir en esta máquina de pensar. Esta semana dedicada, ya lo saben, es la primera semana del año que empezamos, digamos, con el formato habitual, dedicándoselas a escritores o a libros en general, digamos, no digamos siempre son escritores de libros. Y comenzamos el año con Felisberto Hernández. Felisberto es alguien en el que siempre hay que volver y es alguien que siempre puede ser descubierto. No todo el mundo lo ha descubierto, vale la pena, es uno de los grandes escritores uruguayos. Gente, tengo a Jorge Pozzi ahí manejando los controles de la máquina de pensar y también manejando los controles de a ver qué es lo que pasa con Peñarol. Y tenemos también al flaco Germán, que no le interesa qué le pasa con Peñarol, pero está ahí en la producción de este programa. Llegó la revista La Mochila, nos la acercó Banda Oriental, obviamente tiene que ver con el regreso a las clases. Y bueno, habla de cine de aventuras, química y física en casa. No sé, porque yo nunca leí La Mochila, tengo que confesarlo, pero siempre es bueno para empezar a leer algo, ¿no? Geografía del Uruguay. En fin, La Mochila está en los kioscos. Su precio es de 110 pesos. Leeremos y comentaremos algo de esta revista. Saben, gente, que esta semana dedicada a Felisberto Hernández tomamos un poco como pretexto y un poco como detonante de la semana un libro que fue publicado hace unos meses, el año pasado, y se llama Felisberto Hernández, Si el agua hablara. Es el estudio de su obra y de la recepción crítica en la prensa periódica y en las revistas entre el periodo de 1942 y 1964. ¿Cómo le va, profesora María del Carmen González? Muy bien. María del Carmen es la autora de este extenso subtítulo que obviamente tiene que ver con el título de su tesis, y en realidad el libro trata de cómo recibió la crítica la obra de este escritor que no se parece a nadie, dijo Italo Calvino, a nadie de Europa ni a nadie de América, y que se llamaba Felisberto Hernández. María del Carmen González, déjame decir, es profesora de literatura uruguaya, es magíster en literatura latinoamericana por la Facultad de Humanidades y Ciencias, y este libro, este estudio, ganó una mención como ensayo literario inédito en los premios del MEC del 2009. Ya está toda la presentación, no se puede quejar. María del Carmen, estuvimos conversando acerca de la revista Inéditos, ¿no? de la Fundación Benedetti, y ahí vos me comentaste que estabas por sacar este libro. Y salió. Que salió. Al fin salió el nene, al fin salió, ¿no? Si el agua hablara, ¿por qué el título? Bueno, venía pensando que me ibas a preguntar eso, porque además creo que... Es un lindo título, ¿eh? Bueno, sí, costó. Por algo lo usamos para la máquina de pensar, ¿viste? Yo te iba a decir eso, que le agregaste un signo de interrogación. Le puse, 2 puntos y 3 puntos suspensivos. Si el agua hablara... pero a vos te llegó con un signo de interrogación. Es el problema de cibernético que tenemos. Esa fue la advertencia de que iba a ser la pregunta inicial. ¿Qué quiere decir eso? Hay que saber leer. Bueno, en realidad me acordaba un poco del prólogo del Quijote, ¿no? De Cervantes, cuando dice que le costó muchísimo más escribir el prólogo, es decir, esta prefacción que estás leyendo, que todo el libro, ¿no? Bueno, a mí no sería tan exagerada, pero me costó bastante elegir el título para este libro, ¿no? Porque pensaba en que tenía que decir algo de Felisberto, sugerir y a la vez sugerir eso que es tan propio de Felisberto, como es el silencio y como es el misterio, ¿no? La frase, si el agua hablara, pretende completarse de alguna manera. Sí, es una frase incompleta. Es una frase, claro, es un condicional, por lo tanto allí habría otra respuesta que no está dada. Y que bueno que tiene que ver un poco con la literatura de Felisberto, claro. Es decir, no ser nunca completada, nunca acabada, digamos, quedar abierta también a lo que el lector pueda recibir. Por un lado eso, por otro lado el agua mismo, ¿no? Digamos, el agua como parte de un símbolo que aparece en la literatura de Felisberto en muchos de sus relatos, y que creo que tiene su punto culminante en La casa inundada, ¿no? Es decir, La casa inundada, esa casa que la señora Margarita compra para
justamente para llenarla de agua, para inundarla, y contrata a ese botero, narrador, escritor, narrador y remador, que tendrá que contar esas gotas y a la vez contar esa historia que la señora Margarita le va a revelar, y que le va a revelar observando el agua, digamos, comunicándose con el agua. Del agua saldrá aquello que es innombrado, que tendrá que nombrarse, y que, o sea, saldrán las palabras, ¿no? Es decir, alude un poco a eso que está antes de la palabra. Es decir, antes de la palabra, y que también tiene que ver con la literatura de Felisberto. Es como un líquido primordial, algo que está antes del lenguaje, ¿no? Y antes incluso casi de la humanidad, ¿no? Claro, es algo, porque sí, en es realidad una cuestión, ¿no? Donde flotamos como fetos, ¿no? El bebé, algo previo. A ese origen, ¿no? Alude a ese origen, que es un origen donde todavía nada tiene forma, ¿no? Es decir, el agua también representa eso, informe, a lo que habrá que darle forma, y darle forma desde el punto de vista de lo literario implica, bueno, aceptar el lenguaje, asumir el lenguaje que se hereda, y esta es una lucha que tiene todo escritor, y particularmente Felisberto Hernández, particularmente todo escritor vanguardista, ¿no? Porque está luchando contra aquello que le es impuesto de alguna manera porque lo recibe de la sociedad, porque lo recibe de sus padres. Es como digamos, un doble juego que hay de tratar de romper con la tradición, romper con las reglas del lenguaje, y por otro lado comunicar algo nuevo y que esa comunicación llegue, ¿no? Son un doble juego que es muy difícil de hacer. Porque de todas maneras, y eso aparece en El caballo perdido, ¿no? Por eso yo decía que el punto culminante es la casa inundada, pero ya en El caballo perdido se alude en el final del caballo perdido. Yo no sé si te acuerdas de ese texto, pero sí, vos sabés que me acuerdo, pero me acuerdo del principio, toda la parte de Celina Mulí, esa me quedó del piano. Cuando el niño va a la casa eso está impresionante, de la profesora de piano, y del lápiz rojo y el golpe que le da con ese en los dedos, Sí. Bueno, y a partir de ese golpe, es decir, porque Celina es la maestra, es la que tiene el saber del arte, ¿no? Digamos, si lo tomamos también metafóricamente, que también nos sirva para la escritura. Y el niño tiene que llegar a ese saber. El golpe con un lápiz en los dedos produce una situación traumática en el niño, que en el relato se transforma en una especie de caída en un vacío, ¿no? En un hundirse desde el que va a surgir un otro. Por eso te decía si te acordabas, porque el cuento tiene dos partes. Tiene dos partes, sí. Y ahí comienza la segunda parte. Sí. Ahí empieza una segunda parte muy larga. Una segunda parte donde aparece el socio, ¿no? Y se desdobla, aparece el otro yo, donde el escritor tiene que conciliar con el socio. El socio es el que está en el mundo, el socio es el que tiene las palabras, es el que tiene el lenguaje, y bueno, y ese yo... de ese yo primigenio sería, ese yo de la infancia, tiene que acordar de alguna manera con el mundo y con las reglas de ese mundo. Sí, tiene que transar, ese ser interior, digamos, o ese ser, digamos, el niño, el adolescente, tiene que transar con el mundo, ¿no? Para poder expresarse en un código, para establecer un código que sea compartible. Porque, y allí dice, el socio es el mundo, y del mundo yo recibí las palabras. Yo recibí las palabras. Y hay una parte final donde dice que junta, busca cacharros y va poniendo agua en cada uno de esos cacharros, que serían como las formas, darle forma a aquello informe, ¿no? Definitivamente, como si fuese procesándose en la literatura de Felisberto, y en cada texto. Por eso yo hablo también en el libro, y además de trabajar la crítica, que es una escritura que se va procesando, digamos, que se va haciendo. Sí, eso no lo dije yo en la presentación, esta extensa presentación. Me faltó algo mucho más importante, que no es solo un estudio de la recepción crítica de la prensa, como vio la crítica a la obra de Felisberto, sino que vos vas estudiando cada una de las
cuentos, novelas, lo vas estudiando y vas tratando de darle una interpretación, ¿no? Claro, en función de, lo que la crítica ve. Claro. Es decir, yo no me aparto, digamos, el eje sería ese. No, pero vos elegís según tal, no, me parece que tal cosa. Claro, pero ¿qué elijo? Es decir, elijo, primero, la crítica está, digamos, y eso quería decirlo, digamos, yo me baso en trabajos previos, ¿no? Es decir, el trabajo que hace, muy importante, que hace Walter Rela en la bibliografía anotada, donde ya allí trae todos esos artículos que estaban antes de la nota de Rodríguez Monegal, la tan mentada nota de Rodríguez Monegal, en toda esa recepción que estaba allí, y Rela hace un trabajo donde aparecen registradas, él no las analiza, ni las saca, ni las estudia. Y una pregunta, entonces vos seguiste ese trabajo de Rela para buscar todas las notas y leerlas, las notas originales, digamos, y el de Pablo Roca, que es la edición y notas a la autobiografía, ¿no? Que publica en el año 1987. La autobiografía de Felisberto Hernández, donde el propio Felisberto hace un registro de todas las reseñas que había recibido su obra. Es decir, ese también fue un camino que yo no empecé de cero, empiezo desde todos esos datos. Lo que hiciste fue seguir ese camino y ver y leer cada una de las críticas. Cada una de las críticas, en el camino me encontré con otras, obviamente. Eso te iba a decir, porque seguramente a alguien se le escapa también, si no haces ¿no? Bueno, así como en el camino me encontré con otras, también es bueno decir que hubo otras que no encontré. Es decir, otras que no pude encontrar o porque no llegué a la publicación, o porque llegué a la publicación pero no estaba la nota, no podía... Yo creo que tu libro es muy interesante, obviamente por el caso de Felisberto, pero es muy interesante porque no se trata de un escritor común, un escritor, digamos, con una carrera de escritor normal o más o menos o tampoco es un escritor de vanguardia común, porque si fuera un escritor de vanguardia tendría también su lado maldito y su lado, digamos, se trata de un escritor que es tan original que la pregunta es ¿qué hace la crítica cuando viene alguien tan original? Claro. Y ahí todo el mundo, nadie sabe cómo medirlo, cómo cuantificarlo. Por ejemplo, hay muchas críticas que se plantean y se cuestionan. Estamos hablando en tiempo real, como se habla ahora, ¿no? En tiempo, en real time, online. Esa gente que estaba, esos críticos que recibían la obra de Felisberto y se planteaban, ¿escribe bien o escribe mal? Claro, porque al contrastarlo con las otras formas de escribir, con aquello que era canónico y que estaba calificado como literatura o como buena literatura, encuentran que este escritor no escribe así. Digamos, desde el comienzo, ¿no? Desde los llamados libros sin tapas, esa marginalidad, ese colocarse en un lugar diferente ya desde el formato de los libros desde el lugar donde publicas, es decir, esos libros eran publicados en el interior del país, no eran libros tampoco, si uno va a pensar en lo que es el formato libro, Onetti dice eran unos librillos engrampados de papel de envolver fideos. Sí, en el artículo vos sabés que nosotros ahora tenemos una grabación de Onetti, pero tendríamos que buscarla después, breve, donde él habla precisamente de libros que se te rompían a las manos, o sea, eran unos libritos chiquitos que ni libro eran, y se te deshacían en las manos porque estaban engrampados. Que el propio Onetti dice, difícilmente en el Uruguay de aquellos tiempos aquello mereciera llamarse libro, aquello mereciera tener ese lugar y ser leído. Además que suponemos que fueron tiradas también muy muy breves y que fueron quizá... Pero no solamente por el medio en que fueron hechas, sino que la forma que tiene Felisberto, no solamente de escribir, que en un momento se planteó que estas críticas, ¿no? Si no era alguien de recursos limitados, porque parece que siempre es como un niño o un jovencito el que está viendo todo, ¿no? O sea, y en plan oral, sino, y me parece otro elemento más allá del tono, que nosotros estamos acostumbrados, digamos, estamos en Occidente al planteo nudo, ¿no? Y al planteo nudo y al desenlace, ¿no? Sí, tú te referís al formato cuento, digamos. Al formato cuento o relato. ¿Qué pasa con los relatos de Felisberto? Empiezan en una parte y terminan
en cualquier parte. Sí, como alguien ha dicho alguna vez, los relatos de Felisberto nunca terminan si no se apagan. Ajá, inacabable, ese es el inacabamiento. Sí, claro, sí. Bueno, eso es una de las críticas que se le hace, por ejemplo, ¿no? Es de decir, estructura. la falta de estructura, la falta de una anécdota sólida. Bueno, muchas veces tenemos al escritor, al narrador que anda buscando un asunto, es decir, comienza a narrar pero no tiene que narrar, qué contar. O tiene una digresión constante, ¿no? O sea, se va, una digresión lleva a otra, como le pasa a los niños, ¿no? Los niños no tienen mucha... tienen atención intensa, ¿no? Los gurises atienden algo, pero después pasan a otra cosa. Al cabo de 10 minutos... Claro, la famosa digresión, ¿no? De apartarse, descentrarse, es decir, nunca estar centrado en algo, sino una vez que llega a un punto, se aparta hacia otro lado, ¿no? Es decir, ese escribir al sesgo, como lo dijo por primera vez Martínez Moreno, creo que fue el primer está muy bien. Y después lo repite la crítica académica, pero el primero que lo dice es Martínez Moreno, que haciéndole una crítica un poco negativa, creo que al principio tampoco Martínez Moreno estaba convencido de que eso fuera buena literatura, ya no por la estructura, como pasa con Ramela, como con otros críticos, sino por el asunto, es decir, un escritor que no tiene nada para decir y que lo disimula. Que lo disimula, no tiene nada para decir y lo disimula bien. No, incluso en un momento me parece que dice que es falsamente misterioso, o sea, o misterio falsificado. Dice, un viajero falsamente distraído. O sea, se hace el distraído porque como no tiene casi nada para contar, y lo poco que tiene para contar no tiene referente en la realidad, digamos, no está comprometido con la realidad, obviamente de la nota de la ficción. Y eso tiene que ver también con otra concepción de la literatura, ¿no? De cada época. Eso me parece que también tiene que ver con lo que yo hago en este libro y con la obra de Felisberto y la crítica, ver cómo un libro va a ser recibido de determinada manera según las ideas que hay y los valores que hay en la época acerca de la literatura, acerca del hecho estético y también acerca de lo ético, porque también hay cuestiones éticas que se... Muy bien, María del Carmen. Una cosa que planteas, digo también, y eso vamos a tratar después de la pausa, es que los críticos no solamente tienen en cuenta todo eso que acabas de decir, sino que también está las ideas que hay en la sociedad, las ideas de país que hay, los proyectos de país, y qué pasa cuando sale un escritor que no tiene nada que ver con ese proyecto que se está hablando, o con ese valor simbólico que se le da al proyecto, ese imaginario colectivo que hay en ese momento, que todo el mundo dice somos así, los uruguayos somos o grises o lo que sea, y sale alguien diciendo, mirá, nada que ver. Después de la pausa continuamos con María del Carmen González hablando de su libro Felisberto Hernández, Si el agua hablara. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando sobre Felisberto Hernández, Si el agua hablara, con María del Carmen González. Ella es autora del libro. Y bueno, si te parece un poco... antes de la pausa, vos decías que cuando sale un libro, sale un escritor nuevo, la crítica tiene determinados instrumentos para tratar de evaluar si eso es arte, si es buen arte, si es un arte de calidad, o es más de lo mismo, o es algo que está espantoso. Y entre esas herramientas, bueno, están los gustos de la época, la ética, vos decís, la estética, y yo te decía que también en el libro decís hasta los proyectos que estén en danza en el país, a nivel social. ¿Cómo sería eso? Bueno, en principio creo que también hay que historizar un poco, y por eso el análisis y el estudio diacrónico, ¿no?, de la crítica y de una obra tiene este interés, en el sentido de que no siempre existió una crítica literaria profesional. Para empezar eso, ¿no? Digamos, un sistema crítico en el país empieza a existir a partir del semanario Marcha y de la generación que se nuclea alrededor de él. Allí recién aparece un proyecto, digamos, que tiene que ver con la crítica como orientadora, ¿no? Es decir, tiene que haber una profesión, que es la del crítico, que tiene que mediar entre el escritor y el público. Bueno, a las otras críticas las llamás impresionistas. Claro, porque en realidad allí, digamos, si vemos la mayor parte de esos escritores que no son críticos. Ajá, no son críticos. Si son escritores como Paulina Medeiros, esto que están... Son escritores, son poetas. Sí.
la mayor parte amigos de Paulina Medeiros, es decir, son contactos, digamos, que seguramente esta escritora tenía, y que bueno, que hace que aparezcan estas reseñas. Sí, que era, era esposa, fue pareja en su momento. Fue pareja en algún momento, ¿no? De Felisberto. Y bueno, está Felisberto Hernández y yo, ¿no? De Paulina Medeiros. Sí, es un libro que debe estar bárbaro, yo no lo leí, pero debe estar bárbaro. Bueno, pero ahí un epistolario. Es un epistolario donde ahí se ve que estaba en proceso, por ejemplo, El caballo perdido, donde ella le dice que se lo va a llevar a no sé quién para que se lo haga una reseña, moviendo el qué sé yo. Bueno, entonces todo ese grupo de escritores a los que yo incluyo en lo que yo llamo la primera recepción, que es esos 2 años, ¿no? Que van desde del 42 al 44, a partir de la publicación de Por los tiempos de Clemente Collin y El caballo perdido después. Bueno, allí no son críticos profesionales, por eso hablo de impresionistas en el sentido de que cada uno recibe la obra positivamente, en general, toda esa. Por eso me parece que también analizar esa crítica anterior a la generación del 45 era importante para ver que hubo una recepción anterior, que no fue no recibido. No cayó al vacío. No cayó en el vacío. Lo que pasa es que, bueno, claro, esas opiniones están guiadas un poco por lo subjetivo, digamos, por cómo recepciona personalmente ese escritor la obra. Pero en general es interesante porque captan muchos elementos de la obra. Poéticamente, a veces digo esa crítica que es subjetiva, es más bien poética, pero ejemplo, a veces por ejemplo, una cosa que capta que la crítica posterior le cuesta asimilar es la poesía. Es la poesía. Dicen que son libros poéticos, o sea, hablan de novela, no me acuerdo exactamente si de novela poética, pero sí, muchos de ellos dicen que hay poesía, que hay silencio, que hay misterio, que hay casi todos esos elementos que después la crítica académica tomará y estudiará en la obra de Felisberto, ya están de alguna manera recepcionados. Obviamente no como parte de un proyecto ni como una forma acabada de escritura. También se ve que es una escritura que sorprende. Ahora, posteriormente, sí, cuando ya se afirma un sistema crítico en el país, que vos decís que es en el 45, Miguel Rodríguez Monegal toma digamos la jefatura de las páginas literarias de alrededor marcha. Del 40 seguro, y allí es donde hay modelos, obviamente. La literatura de Felisberto, como otras literaturas, va a ser comparada con otros modelos y con los modelos hegemónicos y triunfantes en Europa, ¿no? Es decir, toda la nueva narrativa europea. Borges en El Río de la Plata es eso, otro modelo. Y en función de eso es que Rodríguez Monegal irá valorando esa literatura y la ve con defectos, digamos. Vos podés decir que pese a que tenga instrumentos, un crítico también tiene que ver con el país y con el proyecto del país. Claro, porque ¿cuál era la función o la misión que tenía la literatura y que tenía la crítica de arte y la crítica literaria? Es decir, formar lectores. ¿Formar lectores para qué? Digamos, para que este país fuese más culto. Digamos, hay todo un proyecto que tiene que ver con que viene del proyecto Ballista, ¿no? De que para que el Uruguay y este país se acompasase al ritmo de Europa, tenía que ser más culto, es decir, tenía que también elevarse desde el punto de vista cultural. Se acompaña con otros procesos, la enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, que empieza también a expandirse, digamos, a hacerse más sólida. Hay más lectores. En ese proyecto, digamos, por ejemplo, es tratar de que lo urbano llegue a la literatura y que haya literatura urbana, que Uruguay no viva siempre con los criollos. Bueno, y ahí está también Onetti, ¿no? Planteando también desde las páginas de marcha que se necesita una literatura urbana, es decir, basta de la línea criollista y ahí también esa es otra lucha, digamos, son luchas también, enfrentamientos por qué es lo más representativo del uruguayo, qué es lo representativo de lo latinoamericano. Y allí es un Felde también, ¿no? Es decir, que también valora la obra a nivel de las reseñas, pero no lo incluye, por ejemplo, en el proceso, ni en la primera edición, ni en la segunda edición. Recién en la tercera, de 67, aparece incluido Felisberto, porque hay un proyecto que tiene que ver con la identidad.
Es decir, el escritor tiene que representar lo nacional. Dice en un momento Zunfelde ahí, dice que en América Latina pesa más la geografía que, digamos, que la cultura o la que historia. Que la dice, historia. Dice, Que dice tenemos eso. mucha historia, tenemos mucha geografía, entonces pesa mucho en la literatura, y para llegar a la gente, bueno, tenemos que pintar nuestra geografía, y claro, un detalle con Felisberto que nunca se sabe ni en qué ciudad está, ¿no? Exactamente, es decir, justamente no representa, por lo menos a un nivel, digamos, o por los mismos mecanismos que la literatura criollista, no representan lo nacional, aunque, como dice Rama, en otra imagen del país se puede ver si el Uruguay... Bueno, hay un detalle que surge de si Felisberto era realista o era fantástico. Rama dice en un momento que era realista, que mostraba otra parte del Uruguay, de la realidad, que es una parte más mediocre, si se quiere, más casera, más de entrecasa, menos alejada, digamos, de las grandes metrópolis, ¿no? Sino más bien periférica, marginal. Pero en el caso de Emir Rodríguez Monegal, digo, yo sé que es muy difícil sintetizar acá todo el análisis que vos hacés de las 4 artículos donde los describís. Emir Rodríguez Monegal, uno de los críticos más sólidos del Uruguay, y sin embargo presenta objeciones a la obra de Felisberto, ¿no? Claro, porque en ese caso, no, por ejemplo, admirando a Borges y teniendo como modelo Borges y estando en contacto de alguna manera con la renovación de la literatura, tanto en Europa como en el Río de la Plata, no puede ver la literatura de Felisberto como parte de esa vertiente renovadora, ¿no? Y en algún caso, bueno, lo compara así con escritores europeos como Proust, por ejemplo, o ¿no? Kafka, dice Kafka que habría que también. analizar a Kafka o Proust, digamos, o sea, que podría estudiarse los vínculos Claro. de Felisberto con Kafka. Pero él le y con señala, me parece que hay una cierta, fundamentalmente señala las imperfecciones, ciertas imperfecciones de orden gramatical en algún sentido, ¿no? Que sería, inclusive creo que piensa que es un escritor que va a ser un buen escritor en algún momento, pero continuamente él hace alusión a la capillita, es decir, que hay una capillita de admiradores que no le hace bien al escritor, digamos, que esa capillita de admiradores que lo protege y que lo exalta de alguna manera, no le está haciendo bien para corregirse. Él dice que tiene al principio una capilla que, digamos, quiere decir que es Carlos Baferreira, Jules Supervielle, o sea que Paulina Medero, Alfredo de Cáceres, psiquiatra, toda gente de extra, no de la literatura, sino, digamos, de por fuera de la literatura, que lo apoyarían, y él como que no ve esa... Bueno, y ahí incluso en un momento dice como que lo van a echar a perder, digamos. Claro, ¿no? que lo van a echar a perder. Pero ese es el tema, justamente, que Felisberto no es un escritor típico en ese sentido, que no viene, no se alimenta, digamos, no se nutre solamente de literatura, es decir, se nutre de todo lo que anda por allí, digamos, por eso hay un capítulo de la tesis que yo hablo de los márgenes, ¿no? De una autoconstrucción del escritor en los márgenes. No es la literatura, sino es la literatura en vínculo con la psicología, con la música, con la vida cotidiana, es decir, no es el aprendizaje académico, no es el aprendizaje ordenado tampoco, sino es otra forma de asimilar todos los conocimientos que vienen de otras áreas, Entonces, en esos márgenes es que juega, y por eso sale una literatura y escribe algo que es tan distinto, ¿no? Y que llamó la atención en su momento, y como tú decías hoy, quizá la crítica en su momento, o parte de ella, porque digamos ahí hay una cantidad de reseñas donde vemos que no es así. Sí, bueno, ¿no? y después al final, después hablaremos con Alejandro Cortázar, ¿no? Hubo una especie de que entró en el canon, se canonizó Felisberto Hernández al final de su vida. Lo que llama más la atención es que aún cuando entró en el canon, o sea, cuando la mayoría de los críticos dijo que este tipo es uno de los más importantes, Emir Rodríguez Monegal mantuvo las objeciones, digamos, o digamos, las fue deslizando hacia otro tipo de objeciones. En algún momento vos hablás de que él, lo sintetizás con una frase de él, la lujuria de ver Emir Rodríguez Monegal
dice que el narrador de Felisberto siempre tiene lujuria por ver o por tocar, y saca la palabra, digamos, esa frase, la lujuria de ver. Sí, que aparece por primera vez en Por los tiempos de Clemente Colling, y él después la retoma en el acomodador y demás. Y ahí hay como una especie como de reparo, digamos, ético, puede ser, ¿no? Claro, yo creo que después hay una, en la medida en que Felisberto además construye sus relatos con un yo narrador, protagonista, engaña, si se quiere, en ese sentido de que se puede identificar al narrador con el autor, ¿no? Sí, pero es difícil que a mí Rodríguez Monegal, un tipo que no, que estaba cerca de Borges, que lo valoraba de esa forma, pero y sin embargo en ese caso lo hace, digamos. Por eso hay algo que yo digo ahí, que después de tanto tiempo, como tú mismo me decías recién, es difícil ver simplemente la voz de un obstinado, es decir, como que se obstinó en ese sentido contra Felisberto. Habría que ver algo que atraviesa, digamos, la crítica de Rodríguez Monegal, de ese tan importante crítico nacional, que tiene que ver con otro tipo de valores, ¿no? Es decir, con esa resistencia a determinados temas que aparecen en la literatura de Felisberto, es decir, sobre todo el tema sexual, digamos, el tema de la sexualidad, o el tema de ahondar en aquello que no se puede decir, es decir, aquello que está oculto, es decir, hay cosas que no se pueden decir, o que si se dicen hay que decirlas como más metafóricamente, más sublimada, decías vos, sublimadamente, pero no de una forma directa. En un momento llega a decir que su gran e insólito intento, dice Rodríguez Monegal en el último artículo, dice de Felisberto, es cosificar lo humano, ¿no? Que no solamente quiere animar a las cosas, sino que cosificar lo humano, y eso le parece, digamos, de la forma que está hecho, llega a decir en un momento una silla, una estatua, una cara, una muñeca, esas muchas cosas que él ha manoseado, el protagonista. Claro, ¿no? Hay un momento que habla del autor que le levanta las polleras a la silla, ¿no? Digamos, eso es también la alusionada. De todas formas, en tu artículo vos, en tu libro vos, lo describís todo esto, y no llegás tampoco a una conclusión real, digamos, de por dónde estaría. Y obviamente también hay en los propios artículos de Rodríguez Monegal hay muchos elogios, ¿no? Hay muchos reconocimientos, o sea, se van combinando, no es una crítica, digamos, pero igual llama poderosísimamente la atención porque era un escritor totalmente nuevo, ¿no? Claro. Y todavía aún yo creo que sigue siendo nuevo. Claro. De todas maneras hay que ver también qué pasó después, o sea, alrededor de los años 60, cuando ya Rodríguez Monegal no tiene tanto peso desde el punto de vista de la crítica, por lo menos en marcha, y aparece Ángel Rama y aparece José Pedro Díaz, y bueno, y ahí ya se da otro proceso en el que también tiene que ver con otras situaciones, como la aparición de las editoriales, y la mayor difusión. La Casa Inundada se publica en el año 60 y se agota, ¿no? Digamos, es la primera edición de Felisberto que se agota. Ahí ya hay otro contexto, digamos, por eso yo creo que hay que ver el contexto primero, anterior al 45, todo lo que rodea el 45, y después ya los años 60, que, bueno, yo creo que después ahí digamos, Alejandro capaz que te puede decir eso como el proceso de inclusión más concreto en las antologías. Realmente, digamos, esto culminamos un poco la entrevista ya, simplemente diciendo que acá estás ejemplificando lo que dijiste al principio, de que cómo juega en la crítica no solamente la solidez teórica, la solidez estética, sino que hay un montón de cosas jugando de valores, del país y de todo el momento político y económico. María del Carmen González, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Igual te quedas acá en la radio, porque vamos a escuchar a Alejandro Gortázar, pero esto después de la pausa. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Le doy la bienvenida a Alejandro Gortázar. ¿Cómo andas, Alejandro? Bien, muy bien. ¿Y vos? Licenciado en Letras, ¿no, Alejandro? ¿Por ahora? Ajá, pero es autor del artículo el canon nacional por dentro y por fuera, Felisberto Hernández en las antologías narrativas uruguayas, 1930-1970. Es un artículo que obviamente está citado ahí en Felisberto Hernández y el agua de Blara, y en parte quiere tratar de ver cómo Felisberto entra en lo que voy a hacer las antologías. O sea, que le costó, es un escritor que le costó. Sí, en realidad la pregunta del artículo era
por qué no estaba y por ¿Cómo? qué empieza a estar, digamos, ¿no? O sea, siempre es una pregunta que en realidad el artículo es una parte de una revista que organizó Pablo Roca, en la que hay diferentes artículos sobre diferentes aspectos de la obra de Felisberto. Y él me sugirió esa pregunta, me decía, bueno, ¿por qué no agarrás las antologías narrativas? Él en principio me hablaba de las primeras antologías que hay en el Uruguay, que coincidían con o que eran correlativas a la primera obra de Felisberto Hernández. Y me decía, ¿por qué no las agarrás y léelas a ver por qué no está? ¿No? Y yo después fui agregando como la antología de Sergio Vizca, y después la de Rama, 100 años de Raro, como para tomar todo un periodo, digamos. Porque, digamos, Felisberto fue, digamos, obviado hasta el 62. Hasta el 62. Hasta el Sí, 62. en las antologías. Y murió en el 64. Exacto. Claro, la pregunta ahí tenía que ver primero con agarrar un objeto que es muy muy particular, como objeto de estudio, digo, no objeto libro, que es el tema de las antologías, ¿no? Que en sí mismos son una pauta rectora dentro de una comunidad letrada, o sea, de un campo literario, del gusto imperante exacto. en ese momento. Exacto. Entonces, lo primero era eso, era agarrar un objeto que no es, que ya, digamos, Hugo Achugar venía trabajando sobre eso en otro aspecto, digamos, en el siglo XIX, en las antologías poéticas, pero digamos, de algún modo se empieza a configurar en la crítica como ese problema, ¿no? ¿Qué son las antologías? ¿Qué transmiten? ¿Qué hace el antólogo? ¿No? Que en general se supone que trata de buscar el gusto imperante, decir, bueno, a los lectores, bueno, lean, pero esto es lo mejor que tenemos, este es lo mejor. Sí, a veces eso, a veces son antologías generacionales, ¿no? Decir, bueno, yo como escritor busco a mis pares y digo, bueno, esta es mi generación, ¿no? Tiene como un tinte de manifiesto, ¿no? Decir, bueno, esta es la estética que mi generación viene a mostrar. O puede ser también una búsqueda de representatividad, ¿no? Es decir, el intelectual que agarra determinados escritores y dice, bueno, esto es lo representativo del país, independientemente de lo que a mí me pueda gustar o no, esta es la muestra representativa o sea, como arrogarse el poder de decir qué es lo que representa al Uruguay una especie narrativamente. Como de criterio estadístico o, digamos, de representacional, digamos, así como hay una literatura que pinta al país, digamos, todos estos cuentistas pintarían a nuestra nación, por ejemplo, exacto. ¿no? O sea, hay alguna es como una manera de fijar el patrimonio, ¿no? Claro. Decir, bueno, esto es el Uruguay narrativo. Y ahí vos lo que planteas, por lo que me pareció, hablas hasta de porcentajes en un momento, como sí, el 75% tienen que ser criollistas. Claro, sí, no como algo, no como una pauta, sino como lo que uno puede observar, ¿no? O sea, como objeto de estudio es eso, ¿no? Es decir, bueno, hasta el 62 la pauta era el realismo primero, y sobre todo el realismo cuyo referente era el campo, ¿no? Como algo que era representativo del país, ¿no? Independientemente de que todos estos escritores tal vez fueran escritores de ciudad, y hasta incluso algunos efectivamente escribieran sobre la ciudad también, pero la pauta era el realismo cuyo referente era el campo. Por esta idea, bueno, no creo que no hay que profundizar mucho. Está el monumento al gaucho, es decir, todavía un Uruguay, un imaginario del Uruguay. Año 30, año 40, estamos hablando de es el primer centenario. ¿no? El primer centenario, 1930, entonces claro, como que representar Uruguay... Era el campo. Claro. Era el campo. Sobre todo en un momento en el que el campo ya no tenía las características que esa literatura mostraba, ¿no? Es decir, un campo ordenado, productivo, ¿no? Ya no era el del gaucho, claro. Era una idealización de ese mundo, ¿no? Un poco lo mismo pasa en Argentina también, ¿no? Es decir, ahí con la idealización del... Y mientras hay esa literatura, se va construyendo esa literatura que obviamente tiene lectores y que la gente compra esos libros porque le gusta que cuenten de gauchos, de caballos, de lo que fuere, aunque esos gauchos no tengan que ver mucho con la realidad, pero se consumen como si fueran, se leen como si fueran... como si ocurriera, como si esos gauchos existieran en la realidad en ese momento, claro. Sale alguien como Felisberto Hernández que habla de la introspección y habla de cuando él era chico iba a comprar vino, una botella de vino. Claro, nada que ver con esa pauta, pero además también hay que pensar que un poco lo decía María del Carmen también, es decir, Felisberto Hernández es un escritor que si uno lo compara a la distancia es un escritor de vanguardia, ¿no? En un país donde la vanguardia no es que sea solo de vanguardia, ¿no? Recoge algunos de las características, por lo menos en los primeros textos, en las primeras épocas, los textos de los años 20, recoge un poco la tradición de la vanguardia,
sobre todo en lo que tiene que ver con ese relato que no va a ninguna parte, con el humor, con la ironía, con una fuerte ironía y un humor también metaliterario, ¿no? O sea, reflexionando sobre la propia literatura. Cosas que la literatura uruguaya no tenía mucho. No, es decir, o autoparodiándose al narrador. O también el propio narrador también como parte de claro, la parodia. El narrador no es aquel que establece cómo es el campo, cómo va a ser todo, una persona seria, digamos, una voz seria. No es un narrador objetivo. Claro, sino que es un narrador que titubea, que no sabe dónde va, que encima... Que a veces ni siquiera tiene anécdota, ¿no? O sea, no sabe qué es lo que dice, claro. Y eso es muy interesante porque, bueno, hay varios investigadores que han hablado de esto, pero Achugar es uno de ellos, que ha dicho, bueno, la vanguardia en Uruguay no tiene un gran implante en Uruguay porque el vallismo de algún modo cooptó a esos intelectuales y no permitió que hubiera una vanguardia muy virulenta contra la institución literaria. Y ahí estaba Felisberto escribiendo, creo, contra la institución literaria en algún sentido, no solo en contra, pero digamos, como parodiándola y jugando. Y bueno, claro, un narrador en tercera persona contando las cosas desde afuera no tenía nada que ver con esa narrativa, como vos decís, de introspección, o que se cuestiona a sí misma, o un narrador que no sabe a dónde va, ¿no? O sea, era casi como la antítesis de eso. Por eso no aparece en las antologías. No es una obra que pueda ser recogida. No es lo único, ¿no? También Felisberto había cultivado en los primeros años un personaje de un escritor tímido, que recorre el interior tocando el piano, que no se presenta como escritor, claro, que no comparte las tertulias y los lugares de sociabilidad. Eso es algo que surge una y otra vez, que es terrible, digamos, terrible para aquel que piensa que la literatura o el arte es solamente lo que producís o lo que creás, porque una y otra vez se plantea a todo el mundo de que Felisberto no parecía un escritor. No hablaba, no tenía la fuerza, o sea, era muy fácil capaz pasarlo por encima. Y no compartía la sociabilidad tampoco, no estaba ahí. Que eso también es muy importante. A veces parece que la literatura fuera solo lo que el escritor hace. Claro. Pero todo esto también importa, ¿no? Estar en los lugares donde los escritores están, tener los amigos correctos para que indicados para poder entrar en la crítica. Vamos, él tenía un pequeño grupo que lo seguía, un poco lo que decía María del Carmen hoy. Un pequeño grupo de personas que muy importantes para lo que era el Uruguay, pero una minoría. Y de algún modo eso tampoco podía, no iba, digamos, iba a contracorriente de los gustos de la época, ¿no? Si vos lees cualquiera de las publicaciones periódicas de la época, de todas formas, lo que aparecía era esa literatura. De todas formas, cuando hablamos de la crítica, por eso es que yo decía que se puede traer hasta aquí también, digo, todos estos planteos que vos planteás, ahora que haces, una cosa es que la crítica reconozca o te incluya en el canon, te diga, mirá, este tipo escribe escritora escribe bien. Otra cosa es que esa escritor o escritora venda o tenga lectores. O sea, Onetti, por ejemplo, es un caso claro de que no tenía ni 100 lectores, ni 200 lectores. En los 60, incluso después no se agotaron, esto me lo dijo Hugo Verani, ¿no? Jamás se agotó en una primera edición. Él venía en el 67, 68 y seguía comprando las primeras ediciones, que ahora era aclamado y fortalecido por la crítica. O sea, tenía un gran respaldo crítico. En el caso de Felisberto, ¿eso cuándo ocurre, te parece? Y eso empieza a pasar cuando la generación, bueno, un poco María del Carmen lo decía, cuando la generación del 45 toma el poder, digamos, ¿no? Yo diría, lo digo de esta forma para ser lo más dramático, pero digamos, en los 60, ya aquella generación que había empezado con algunas revistas en la generación del 45, ya en los 60 tiene una posición casi, diría, de poder, digamos, ¿no? Toma el control del relato de lo que es la literatura, relee la literatura uruguaya y dice, bueno, este es el canon nuestro. Y ahí Felisberto entra. En ese canon Felisberto entra. O sea que también era necesario, o fue necesario, construir un lector para Felisberto Hernández. Y no solo para la literatura de Felisberto Hernández, para muchos escritores que no estaban haciendo realismo y que no habían hecho realismo antes del 45 y después. Y la propia generación del 45 tenía esos escritores, ¿no? Pienso en María Inés Silva Vila, digamos, como una de ellas, pero no es la única, ¿no? Después vendrán los 60 Gleiser Arvide, vendrán otros escritores que... Marosa de Giorgio, Marosa, el propio Tomás de Matos, que es mencionado por Ángel Rama en los 60 como un escritor fantástico, uno de las jóvenes promesas. Entonces, digamos, yo lo que pienso es que tienen que generarse determinadas condiciones para que Felisberto pueda entrar a la escena, digamos, ¿no? Y creo que básicamente una de las condiciones era que el realismo empezara a mostrar su fisura, ¿no? O sea,
a caer un poco como en el gusto. Y para eso la generación crítica construyó su propia colección, su propio relato de la historia literaria, ¿no? Capítulo oriental, también la enciclopedia uruguaya, ¿no? Es decir, un nuevo relato de la historia cultural literaria del Uruguay en el que Felisberto tenía lugar, o podía tener lugar, ¿no? Y para eso era necesario construir lectores, construir públicos, y eso lo fue haciendo marcha, lentamente, luego, no solo para Felisberto, ¿no? Para un nuevo campo literario, digamos, una nueva configuración del campo literario, y para eso era necesario construir, lo que te decía, lectores con determinados determinados criterios, ¿no? Que no eran los de las generaciones anteriores. Y eso se fue haciendo, por eso digo que en el 60 esa generación toma el poder, digamos, empieza a construirlo a partir de los 40, ¿no? Bueno, Onetti, lo decía María del Carmen, recién, Onetti desde las páginas de marcha, luego Emil Rodríguez Monegal, después Ángel Rama, las propias revistas, Número, Asir, van construyendo van configurando un nuevo campo literario. Y eso hace que en los 60 ya Felisberto pueda ser leído y comprendido por un nuevo tipo de lector o nuevos tipos de lectores que ya no buscaban en la literatura ese realismo gauchesco. Pero de todas maneras me parece que todavía una vez yo comentaba, hace el año pasado creo que, no, el otro, cuando en el Festival Eñe, comentándole a la gente española, le decía que acá hay un escritor brillante que se llama Feliberto Hernández, yo estoy propagandeándolo ahí, y alguien me dijo, sí, pero antes de hacerlo conocer afuera, habría que hacerlo conocer adentro del Uruguay, me dije, ¿no? Sí. Por los lectores. O sea, ¿te parece que es alguien que le queda por descubrir todavía? Y mirá, yo los escuchaba hablar ahora al principio, yo sí definiría a Felisberto como un clásico, ¿no? O sea, en el sentido que lo hacía Borges, ¿no? Como un texto que siempre nos va a decir algo nuevo, ¿no? Y que los hombres vamos a encontrar en esos textos, y las mujeres también, vamos a encontrar en esos textos claves, cosas que nos van a seguir diciendo. Entonces que nos van a seguir diciendo cosas. Entonces yo diría que Felisberto tiene muchísimo todavía para encontrar en su obra, digamos, ¿no? Bueno, la propia tesis de María del Carmen apunta a eso, creo, ¿no? O sea, es decir, a la posibilidad de que podamos seguir leyéndolo, podamos seguir encontrando nuevos problemas y podamos encontrar más nuevas perspectivas sobre sus textos, ¿no? Yo diría que no sé si no es conocido, lo que sí creo es que la literatura está un poco devaluada, y también un poco controlada por algunos mecanismos comerciales, ¿no? Es decir, gobernada, digamos, en algún sentido por el mercado, y entonces eso hace que a algunos escritores cueste un poco, ¿no? Es decir, toda aquella acumulación que hicieron en los 60 la generación crítica, bueno, la dictadura la vino a desarmar, después fue muy difícil volver a armarlo. Después la literatura fue perdiendo ante los medios de comunicación. Hay un caso con Felisberto, que es que el tema de que, por ejemplo, comercialmente no sé si funcionaría, en el sentido de que no tiene novelas largas. Si estamos hablando de grandes novelones, no tiene, digamos, ¿no? O sea, todos son novelas o cuentos directamente. Y por otro lado, yo pensaba en Onetti. Onetti hasta ahora es reivindicado como un escritor de escritores, digamos, los escritores lo reivindican. Ahora Felisberto no sé si es tan reivindicado como escritor de escritores, no sé. No, lo que pasa es que lo que pasó con Felisberto fue que más allá de lo que